Seguimos con más, amigos televidentes. Gracias por continuar ahí, conectados a este espacio. Suelten el control, olvídese, porque el plato fuerte apenas empieza. Recientemente sentimos lo que podrían llamarse, y de hecho lo fueron, réplicas del más reciente terremoto o sismo en nuestra vecina República de Haití. Y esto provocó pánico, esto provocó miedo dentro del pueblo dominicano, porque automáticamente ocurre algo similar. La gente empieza a hablar de tsunami, la gente empieza a hablar de que va a ocurrir un sismo también en suelo dominicano, y la gente se aterra de la sola idea, José Luis, de pensar que un fenómeno de esta naturaleza pueda ocurrir en suelo dominicano. Preocupados por el tema y más bien interesados en saber si realmente en República Dominicana existe algún sistema antisísmico, si corremos o no corremos riesgo de suceder algo de esta magnitud. ¿Qué hacer, qué no hacer, qué es prudente y qué no? Quisimos conversar con un experto en la materia y estuvimos indagando hasta dar con alguien que, pese a su juventud, tiene sobrada capacidad. Él es ingeniero civil con un máster en administración de empresas de la construcción. Ha realizado diversos cursos, talleres, diplomados relacionados a su profesión, y va a hablar con conocimiento de causa de qué podría acontecer y de todo lo relacionado a lo que es la falla tectónica que tenemos en nuestro país y temas relacionados a todo esto. Vamos a recibir en este escenario de A Última Hora al ingeniero Delfi Feliciano. Buenas noches, Delfi, bienvenido. Gracias, un placer, José Luis Maywell, de verdad, por permitirme esta oportunidad, estar aquí para concientizar a la población respecto a este tema tan importante que ahora mismo está en el tapete, que no debería ser así, porque en realidad siempre debe estar en el tapete, porque nuestra República Dominicana es vulnerable a terremotos, porque tenemos aproximadamente unas 14 fallas sísmicas que están activas actualmente, y tenemos que nosotros como miembros de esta gran comunidad, la República Dominicana, como ciudadanos debemos tener conciencia de cuáles son los peligros, las prevenciones y las medidas que debemos tomar en el momento de un terremoto y antes del terremoto, que son las medidas más adecuadas, porque las medidas preventivas son en realidad aquellas las que pueden ayudarnos verdaderamente. Iniciemos con algo sencillo que quizás es fácil para nosotros, pero que para mucha gente no. ¿Qué es un sismo? ¿Qué produce un sismo? Bueno, los terremotos en realidad son, ustedes saben que el mundo, o sea, la esfera global en la que vivimos, está formada por placas tectónicas, y esas placas tectónicas son, no sé si ustedes conocen estos juegos, los rompecabezas, sí, que uno arma los rompecabezas y usted ve como el contorno de cada pieza cuando tú armas el rompecabezas. Y el mundo, este globo terráqueo, es un rompecabezas. Tiene muchas piezas, y esas piezas son llamadas placas tectónicas. Y ese contorno de cada pieza son las fallas geológicas. Nosotros en este país tenemos varias fallas geológicas. Se puede presentar la imagen. Varias fallas geológicas que son las que provocan los sismos. Y ahora vamos en verdad a la pregunta que me hiciste. Un terremoto. Las placas tectónicas siempre están en constante movimiento. Ahí están marcadas. Están marcadas. Esas son de la isla hispana. Esas son las fallas de aquí, de la isla La Española. Esas fallas están siempre en movimiento. Y a medida en que se van moviendo, van acumulando energía. Esa energía, tarde o temprano, cuando la roca, esa placa, falla, ¿verdad? Su módulo elástico falla, esa capacidad de fuerza que tiene a resistir las fuerzas de ese movimiento,
se rompen, entonces se provoca un terremoto que puede ocurrir con un hipocentro bastante profundo, o sea, el epicentro, vamos a decir, a 100 kilómetros, como hemos visto, a 15 kilómetros, como fue el terremoto que ocurrió en Port-de-Paix, en Haití, es un terremoto de 5.9, ocurrió 15.3 kilómetros, superficial totalmente. Claro. Entonces, esas fallas, al hacer este movimiento, crea una onda expansiva que provoca movimientos verticales y horizontales que atacan las estructuras, las edificaciones, y esa aceleración hace que las estructuras fallen, y ese es el terremoto. Nosotros estamos, como dice la en medio de dos fallas importantes. ¿Cuáles son esas fallas? Bueno, nosotros tenemos dos fallas importantes. En el norte tenemos la falla de Norteamérica, que nosotros aquí le llamamos, en la isla le llamamos la falla española norte. No sé si te la ve, la número 1 allá arriba en la imagen. Y tenemos la que está en la placa del Caribe, que la conocemos como la trinchera de los muertos. Es una falla importantísima. Estas son las dos fallas más potentes que tiene la República Dominicana, que pueden generar terremotos de magnitudes sobre los 7.0. Wow. Y nosotros, como higüeyanos y de la provincia de Altagracia, somos vulnerables a sentir los terremotos y a tener las consecuencias que puede provocar esta falla de la trinchera de los muertos, que tiene un nombre tétrico, pero es por lo peligrosa que es, y está debajo de la provincia de Altagracia. Aparte, nosotros, quiero hablar de la falla que tenemos aquí en Higüey, que tiene su propio nombre. Sí. No sé si ustedes sabían que había una falla que se llama la falla de Higüey. O sea, Higüey tiene su falla. Su falla que le pertenece. ¿Es cierto que está ubicada en Miches? Inicia en Boca de Yuma y termina en Michi. Okay. Esa falla es la número 13 que está en el mapa, y en nosotros, la provincia de Altagracia, Higüey, está dentro de un campo cercano. Campo cercano es cuando un terreno de tierra está cerca de una falla. ¿A cuánto? A 5 kilómetros. Cuando tú estás próximo a 5 kilómetros de una falla geológica, las consideraciones para la construcción son mucho más estrictas. Y aquí no se toma en consideración eso. Mira, es importante lo que acabas de decir, porque se dice que en República Dominicana se construye bien. Sin embargo, en República Dominicana tenemos un desorden tan grande que se construye sin pensar. Es tan errada la construcción, por ejemplo, en grandes ciudades del país, que los parqueos lo hacen abajo. Sí. Privando al edificio de tener una estructura sólida debajo y dándole la vulnerabilidad de estar sostenido en columnas débiles que pueden provocar una catástrofe mortal. Me gusta escuchar lo que estás diciendo, porque entiendo de que conoces sobre el tema. Claro, definitivamente. Ese fenómeno se llama el fenómeno de piso blando. Exactamente. El fenómeno de piso blando es cuando se hacen los parqueos debajo. Eso es peligrosísimo, porque tú tienes, vamos a decir, una estructura de 5 o 6 pisos, que por encima del parqueo, del primer piso, no toman las consideraciones de aislar los muros de las columnas y los pórticos. Entonces, al no aislar los muros, poner una junta expansiva entre las columnas y los pórticos, cuando el terremoto viene con esas ondas, esa aceleración horizontal, el edificio se comporta desde el primer piso hacia arriba de una forma diferente del primer piso. Claro. Entonces, el piso con menos muros quiebra por el esfuerzo cortante que provoca el terremoto, y ocurre lo peor, que es un derrumbe. Sí, entonces lo peor es que el que va a romper el primero es el primero. Sí. En este caso. O sea, es inevitable la destrucción total del edificio, de la estructura. Y la muerte, por supuesto, de los que quizás por mala suerte estén ahí. Sí, por eso es que debe toda construcción de la República Dominicana y de Higüey, específicamente yo quiero hablar de Higüey, porque que tenemos nuestra falla aquí. Esto no es para alarmarnos, pero es para tomar medidas. Sí. En Higüey debemos considerar, usted no puede construir una estructura así, como tú dices, con ese tipo piso blando, donde tenemos columnitas. He visto columnitas de 20 centímetros por 20 centímetros para un edificio de 4 pisos,
he visto columnitas, no tiene muro de cortes, no tiene ninguna previsión sísmica para el diseño, y esto cuesta poco. Yo hablaba con una persona la semana pasada, yo decía, verdaderamente hay personas que para un edificio que cuesta unos 12, 13 millones de pesos, le cuesta pagar 30,000 pesitos para hacer un estudio sísmico de su estructura. No, aquí la gente por economizarse un peso prefiere matarse. Sí. Mira, ¿será posible que en algún momento de la historia se repita la catástrofe del 1946? Un terremoto, señores, de 8.1 que destruyó toda la zona norte del país y mató a más de 5,000 haitianos. O sea, nosotros no vivimos eso, pero la historia está ahí. Está ahí. Y ahora la actividad sísmica es mucho mayor que en ese tiempo. Sí, nosotros tenemos una cualidad de nosotros los dominicanos, que olvidamos los problemas y olvidamos las situaciones. Y vivimos los momentos. Y vivimos el momento, el presente. Es bueno por un lado y también provoca algunos daños por otro, porque es que no prevenimos. Yo hablaba con alguien, mira, hay que construir correctamente para que tú te cuides frente a un terremoto. Y la persona me dice, nosotros estamos agarrados de Dios. Oye. O me dice, de algo tenemos que morir. Y no podemos, piense en su familia. Imagínese usted construir una casa con un albañil extranjero que no conoce ni el idioma, y él le diseña, le construye la casa, la hace como Dios le ayude, no se sabe quién fue que le ayudó. Y ahí usted se va a meter con su familia, con sus 3 hijos, su esposa, pase lo que pase, por ahorrarse, vamos a decir, 3 pesos. Entonces, nosotros, es inminente la ocurrencia de un terremoto de unas magnitudes increíbles, ya sobre los 7, en la República Dominicana. Hablaba de que el Lance, que es el director sobre relaciones humanas, la defensa civil para lo que es todo el Caribe, eso es una institución europea, él dice que normalmente aquí en la República Dominicana ocurren eventos sísmicos cada 50 años. Eventos sísmicos importantes, porque hemos tenido eventos importantes, por ejemplo el del 2014 de 5.8 que ocurrió a 31 kilómetros de Boca de Yuma, un terremoto que nos salvamos porque la profundidad del epicentro era 100 kilómetros. Wow. En Haití ocurrió uno de 5.9 a 15 kilómetros y usted vio el desastre. Sí, exactamente, porque a medida que el terremoto, o vamos a decir el hipocentro, ocurre mientras más superficial es más fuerte son la sensación del terremoto. Se siente más fuerte. Ingeniero, una pregunta quizás sencilla. Okay. Generalmente cuando ocurre un terremoto, la gente sale despavorida, sale corriendo, muchos se quedan dentro de los edificios. ¿Qué es lo que se debe recomendar hacer real y efectivamente cuando está ocurriendo un sismo? Durante el sismo. Durante el sismo. Bueno, debemos considerar lo siguiente. Yo quiero que abran sus ojos, escuchen con su corazón y con su mente, porque en realidad a veces yo digo esto y las personas no creen lo que yo le estoy explicando. Correr en un terremoto es catastrófico, porque te puede caer una lámpara, un abanico, un mueble arriba, quedar inconsciente, incapacitado, para que después de que ocurra el terremoto usted pueda escapar. Lo correcto es, ocurre un terremoto ahora mismo, usted tiene que alejarse de las ventanas. ¿Por qué de las ventanas? Porque las ventanas son, si es una construcción en mampostería, en bloc, las ventanas son los elementos más vulnerables de una casa. Tienen aberturas. Sí, porque en realidad es como que tú hagas una pared y tú la agujeres. Claro. Tiene que resistir menos, porque no es maciza. Tú te alejas de las ventanas, es posible que la casa falle por las ventanas. Por el fenómeno columnas cortas que ocurre a veces, se agrietan, las personas a veces se meten en los linteles, eso no funciona. Se quedan atrapados ahí mismo, por ejemplo. Salga de ahí, váyase donde usted ve una pared maciza, acérquese, si hay una mesa cerca, póngase debajo. ¿Para qué? Para evitar que el plato le haga daño. No, es por si cae algún escombro, no le haga daño.
Pero usted sabe que si se derrumba la edificación, el plato hecho en concreto, el concreto pesa 2.4 toneladas por metro cúbico. Una mesa no puede resistir ese peso. Entonces, usted busque un espacio más o menos vacío, debajo de una mesa, protéjase de lo que ocurre, pero aléjese de las ventanas. Los abuelitos de antes decían que hay que acostarse entre la cama y el gavetero. Eso lo implementaban y muchas personas dicen que es el famoso vacío de la vida, es el triángulo de la vida. Sí, porque usted queda ahí pero la colapsa y queda con una inclinación y tú quedas ahí dentro. Eso a veces ocurre, bueno, puede funcionar, pero en realidad tú no puedes definir dónde va a fallar la estructura. Exacto. Y aparte, dígame usted depende de la calidad del gavetero también. Depende de la calidad del gavetero, que le cae una losa de hormigón armado, le cae sobre un gavetero, se desbarata. Sí. Es más, el mismo gavetero le va a dar un golpe. Pero oye, hay una situación importante que ocurre en República Dominicana muy a menudo, y a mí me ocupa y me preocupa porque ocurre todos los días, y como ingeniero lo sabe, en las construcciones del país. Sucede que yo soy un muchacho pobre, trabajando en los hoteles, no puedo hacer una construcción, pero hago una casa de block y la techo de zinc. De repente me está yendo bien y yo quiero meterle un plato a mi casa. Y sin hacer ninguna preparación de esa estructura, yo llamo a un albañil, le tiran una torta y le hacen el plato a la casa. ¿Cuál es el riesgo que corremos con ese tipo de práctica que se hace a diario en República Dominicana? Sí. Yo le voy a decir, cualquier plato, señores, porque yo manejo lo que son los análisis de costo y presupuesto. Cualquier plato, señor, una casa de 200 metros cuadrados, vale 400,000 y pico de pesos. Casi medio millón de pesos. Casi medio millón de pesos. Y usted busca un profesional, le paga 15,000 pesos para que le haga un análisis estructural y un plano. No es dinero. Oigan, señores, oigan eso. Yo no le veo el costo a usted garantizar medio millón de pesos. Imagínese que su casa, una casa de 200 metros cuadrados, hablaba yo en una ocasión, una casa de 200 metros cuadrados, sale en 3.5 millones de pesos aproximado. Y usted por ahorrarse 20,000 pesos, usted vive en algo vulnerable. No, tiene su vida de riesgo por no pagar esos 20,000 pesos. No solo en la República Dominicana, sino aquí en Higüey. Pero ocurre lo que estoy diciendo. Sí, ocurre. Yo me puse los otros días, mire, esto me da risa y lloro también, porque como estoy viendo los eventos sísmicos que están ocurriendo frecuentemente, la República Dominicana tiene entre 600 y 700 terremotos al año. Hubo uno ayer de 3.3 grados. Sí, eso es normal. Aquí tiembla la tierra constantemente porque estamos cortados en pedacitos. Tenemos 14 fallas, señores. ¡Wow! Hay países que tienen una sola falla y son 10, 30, 40 veces más grandes que la isla de la Española. Y aquí hay 14 fallas. 14 fallas. Entonces, nosotros, como estamos viendo el tema, yo dije, déjame analizar la construcción, y ando en el vehículo y estoy viendo algunas construcciones. Y vi una casa que cuando yo era niño la vi, que tiene más de 20 años. Y vi que le hicieron un segundo piso. Pero luego veo que le hacen un tercero. Y ahora veo que le hicieron un cuarto y ahora están haciéndole un quinto piso. ¡Wow! A la misma estructura de hace 30 años. Y ella con bloque de 6. Ay, mi madre. El bloque de 6 no está diseñado para cargar. Y la gente construye vivienda de 2 niveles con un bloque de 6. Bloque de 8 que se tiene que utilizar. Hay una serie de cositas. Y cuando tú averiguas qué te está ahorrando por bloque, son 3 pesos. Son 4 pesos entre un bloque y otro. Entonces tú estás garantizando una estructura de más de 5 o 6 millones de pesos por ahorrarte 10,000 o 12. Señores dominicanos, vamos nosotros a despertar y vamos a dejar de mininguear, y discúlpenme la palabra. Claro. Y vamos a garantizar lo que estamos haciendo. Suelta el codo. Usted compra un vehículo en menos de 1,000,000 de pesos, 1,200,000, y le pone un seguro de 45,000 pesos al año. Y aquí estos 15 o estos 20 se van a gastar una sola vez. Una sola vez, y su casa va a durar no se sabe cuánto, 20, 30 años, 40 años. Entonces tenemos que despertar, vamos a dejar eso de la informalidad. Y nosotros nos gusta improvisar bastantes. No, señores, estamos hablando, señores, de un tema tan importante. En República Dominicana, en la isla, hay 14 fallas.
Y una de esas fallas comienza en Boca de Yuma y termina en Micha, atravesando a Higüey completo. Óyeme, la Altagracia completa. Sí. Tenemos una falla propia de nosotros. Nosotros, sí. Lo que significa que el grado de vulnerabilidad que tenemos es extremadamente alto. Y estamos en que agarrar de Dios. Bueno, mira. Él se ríe. Hay que agarrarse de Dios, hay que agarrarse pero no de Dios. Decirlo como lo dice el sinvergüenza. No así como sinvergüenza. No decirlo como lo dice el sinvergüenza. Por ejemplo, mire ese mapa, vamos a hablar de ese mapa. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, mire, ese mapa es el que está en la norma R001 de sismología de aquí del país. Wow. Es la norma que tenemos para el diseño antisísmico de edificaciones aquí en el país. Fíjense que yo creo que eso es erróneo y hay muchos profesionales que están de acuerdo conmigo de que la República Dominicana no se puede dividir en una parte de alta sismicidad y una de media de sismicidad. No, la República Dominicana es vulnerable a sismo completa. Pero la norma especifica, la zona 1, fíjense que la de arriba, la que está rayada horizontalmente, abarca las regiones que son de alta sismicidad. Ve que la provincia de la Altagracia está incluida dentro de esa zona de alta sismicidad. No, y sin salir de ahí, veo la imagen y me percato, por ejemplo, la zona norte, Santiago, La Vega, Samaná, son de alta sismicidad. Sí. Pero ahí, en esa línea que está ahí, me está excluyendo a Azua, que también es de alta sismicidad. Y no entiendo, porque la falla de Enriquillo está ahí en el sur. La falla de Baruco. Exactamente, donde ocurrió el terremoto de Haití. Exacto. En el 2010, un terremoto catastrófico. Claro, 7.5. Entonces yo creo que la isla La Española completa es vulnerable a terremotos. Completa. Que ahí va precisamente de mis preguntas y ya tú la has contestado. Que si nosotros como país estamos preparados para enfrentar una eventualidad como esta, y eso es obvio, que no estamos preparados porque yo te voy a hacer una pregunta. País completo Yo te voy a hacer una pregunta para que te responda eso que acabas de preguntar, para ayudarle un poquito a él. Mira, para un país estar preparado para un sismo de calidades importantes, primero tiene que tener instituida una materia en la escuela, en los colegios, que se llame sismología. Preparar al niño para que sepa cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Segundo, para un país estar preparado, tiene que tener un contingente, un ejército de hombres y mujeres preparados para actuar después del sismo. Pero, ¿cuánto nos costó a nosotros conseguir 8 pintas de sangre? Aquí no hay hospitales. Aquí no hay hospitales con abastecimiento de sangre. Aquí no hay sueros vitaminados ni hidratantes, preparados para un sismo. O sea, estamos, señores, 50 años atrás en la historia de los sismos, y los sismos van adelante. Cuando venga uno nos agarre, vamos a quedar... ¿cómo quedamos, ingeniero? Después te voy a dar un dato importante. Luego del terremoto de 2003 en Puerto Plata de 6.5, los Estados Unidos envió una comisión para evaluar, vamos a decir, las estructuras gubernamentales y que están en acceso para el público. Ahí no lo diga. Ya se diga escuelas, se diga hospitales. Ahí no lo diga, ingeniero. El estudio arrojó que el 90% de esas estructuras son vulnerables. Pero son tan vulnerables que aquí inauguramos una escuela hoy y en una semana ya hay techos en el suelo. Sí. Y no ha temblado nada, o sea, aparentemente no ha temblado nada, porque como dice el ingeniero... Inauguramos un hospital y a los 15 días ya hay problemas de filtración, ya hay problemas con que la pared se cae, o sea... Que son señales de un colapso. Porque también hay, y me disculpas, tienes muchos colegas que están construyendo con materiales de muy mala calidad. ¿Y para qué lo hacemos? Entonces, para no sé, porque si el detalle sería la parte económica, hay forma de que lo arreglemos. Hablando del hospital, por ejemplo, el hospital tiene un diseño estructural que está hecho en un sistema porticado, y los muros de pandereta están hechos en FON o M2, le dicen, eso es como el FON, el hielo seco, para que usted me entienda. Sí. Y tiene unas mallas en cada cara, y eso se empañeta, y ese es parece una pared, sí. Pero, bueno, yo quiero decir, tal vez las grietas que no son de importancia estructural, porque esa estructura, ese FON, evita el peso masivo
en la estructura. Sí, no ayuda. Sí, porque cuando tú aligeras la estructura, tú tienes una menor masa. Mira, Newton dijo que la fórmula de la fuerza, escúcheme que teorice, pero No, me entiendan. tranquilo. La fuerza es igual a masa por aceleración. El terremoto es una aceleración. Y la masa viene siendo el peso de la estructura. La estructura. Cuando tú reduces la masa, reduce considerablemente las fuerzas que actúan en la estructura. Por aceleración. Por aceleración por el terremoto en las estructuras. Entonces, cuando ese sistema de aligeramiento colabora bastante a que la estructura sea capaz de resistir un terremoto. Excelente. Eso nos da cierta tranquilidad. Y de hecho, hacer el llamado a las personas para que llamen al ingeniero, los números tuyos, ingeniero, porque que nos llamen. No, olvídese de los 15, de los 20 mil pesos, lo va a tener que pagar como quiera, pero llámenos. Bueno, yo estoy para servir a la población y en realidad tengo ese sentir. Ha nacido desde hace mucho tiempo, yo estoy en eso, desde el 2014 que ocurrió el terremoto, yo lo viví. Yo estaba allí. A mí se me olvidó eso de que me quede tranquilo y yo salí corriendo. A nosotros aquí una noche nos tembló la tierra dando programa. Sí. O sea, las estructuras temblaron. O sea, aquí en vivo la tierra tembló. Sí, eso ocurre bastante porque si tenemos aproximadamente 600 a 700 terremotos al año, claro, de magnitudes de 2 a 5, pero con la probabilidad de que ocurra uno sobre los 6, 7 y quizás que 8. Ya ahí se habla otro idioma. Sí. Da pena que teniendo nosotros tan alto riesgo de probabilidad de un sismo, un terremoto, no estemos preparados ni como país, ni como pueblo, ni como nada. Para Y yo voy a aprovechar antes de terminar este segmento con el ingeniero para hacer un llamado, bueno, quizás un proyecto que lo sometas cuando sea diputada, pero que te sirva desde ahora, que someta un proyecto de ley que incluya como materia oficial de República Dominicana la sismología en las escuelas y en los colegios. Efectivamente. Sí. Yo creo que es importante la concientización. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estamos haciendo este programa. Educando, divulgando, para concientizando. Oye, ¿por qué yo no veo a nadie en solo Osiris de León? Veo yo en la capital. Y aquí en Higüey, que nosotros tenemos fallas importantes, no hay nadie que está concientizando. Yo dije, no, yo voy a hacer ese aporte a la sociedad. Claro. Y voy a hablar sobre eso. Y si necesita cualquier asesoría, mi teléfono es el 829-250-0901. Espérese, suave. Anote ese número, amigo televidente. Guárdelo. Que va a ser importante que usted sepa dónde encontrar al ingeniero, dónde comunicarse con él y dónde recibir esas asesorías profesionales para su construcción. Al pasito ahora. 829-250-0901. 829-250-0901. O búsquenos en la web www.fcconstructions.com o Feliciano Construcciones, Feliciano Cedeño Construcciones, SRL. También estamos ahí, tenemos un equipo capacitado, tenemos ingenieros especialistas en estructura que tienen más de 10 años de experiencia haciendo cálculos antisísmicos y utilizando los programas, tecnología de punta y programas más modernos que se implementan ahora para la simulación de terremotos en estructuras. Excelente. Para brindarle un diseño estructural que sea, vamos a decir, resistente o por lo menos no colapse en el momento de que haya un terremoto importante. Bueno, yo creo que el ingeniero va a volver aquí muchas veces. Sí. Vamos a ver cómo habilitamos algún tipo de sección, porque es importante que hagamos este aporte a la sociedad. Pero de verdad para nosotros ha sido un gusto tenerlo por aquí esta noche. El placer es todo mío, de verdad. Estoy honrado de que me hayan permitido estar aquí, de verdad que sí. Y me siento emocionado y aparte agradecido de que veo que ustedes dos también están capacitados en el tema. Lo interesante es me gustó eso, ¿verdad? El ingeniero me dijo, yo me conformo con 5 minutos, pero díganme ustedes, con tantos conocimientos, con tanta capacidad, ¿creen ustedes que 5 minutos hubieran bastado para conversar con este joven? Y no hemos terminado, eso sigue. Díganme, es imposible. Entrevistas cívicas, última hora, primera parte, es lo que hemos visto hoy. Exactamente. Sí. Vamos a comprometer públicamente al ingeniero, traernos imágenes de un pequeño preámbulo, si se quiere decir así, mientras está ocurriendo un sismo, para que la gente tenga un poco más de conocimiento y ayudar a crear un poquito más de conciencia. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿verdad? Decimos, muchos por ignorancia.
y es importante tratar este tipo de temas con personas capacitadas en el área para que la gente obtenga por lo menos los conocimientos básicos, qué hacer, dónde ir en caso de... No es cuestión de alarmar, no queremos alarmar a nadie, sino crear conciencia, que mucha falta nos hace. En verdad que sí, nos hace falta conciencia, y yo creo que con estos programas como estos son necesarios aquí en Higüey y en la República Dominicana, porque son programas que se preocupan por el bienestar de la sociedad. Usted, amigo televidente, no le cambie, ya volvemos.